Bien, muchas gracias, Bea, por esta información. Ya son las 9 de la mañana, 28 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Les proponemos hablar, conocer sobre ludopatía, algo que afecta a muchas personas en el mundo y también en Uruguay. Y nos proponemos preguntarnos, ¿ha cambiado el perfil del ludópata? ¿Ha cambiado la edad de inicio? ¿Los juegos electrónicos, internet han cambiado un poco el perfil de estas situaciones? Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con la psicóloga argentina Débora Blanca, especialista en ludopatía. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir a conversar con nosotras. Por favor. Bueno, ¿cómo se define un ludópata? ¿Qué es un ludópata? Un ludópata es un adicto a los juegos de apuestas. Esa sería la definición central. Y ahí entra todo. Entra todo. Los juegos de apuestas son los juegos que más conocemos, desde la ruleta, los juegos de dados, el bingo, la máquina tragamonedas, las carreras. Claro, es lo primero que uno piensa cuando piensa, ¿no?, en alguien adicto al juego, un casino físico, ¿no? Pero esa realidad ha cambiado mucho, porque hay muchas opciones a toda hora y desde el anonimato de internet para jugar. ¿Cómo ha cambiado ese fenómeno hoy en día? Es interesante porque cada juego además tiene su perfil de jugador. O sea, no es igual el jugador de ruleta, el jugador de máquina tragamonedas, el jugador de bingo, el jugador de juego online, así como es distinto el perfil del consumidor de sustancias. No es lo mismo quien consume cocaína, quien consume marihuana, quien consume alcohol, y a la hora de los tratamientos también es distinto cuando estás con alguien que es adicto a determinadas cosas, que es diferente, ¿sí? Lo que está pasando, lo que cambió, esto que vos preguntás, y yo en todo caso puedo decir también lo que está pasando en la Argentina, que lo que está pasando básicamente es un desastre, que tiene que ver con los chicos que apuestan en el online. Es decir, a partir del año pasado lo que pasó es que en las escuelas se detectó, los docentes detectaron que los chicos salían al recreo con el celular a apostar. ¿Escuela? ¿Qué edad? Escuela secundaria, a partir de los 12 años estamos hablando. O sea, a partir de los 12 años... Niños. Los chicos que todavía están no toman apostando. Dimensión de lo que representa eso. Totalmente. Ganaron unos pesitos la primera vez y después ya se engancharon con ese tema. Tal cual. Desde la detección que se hace en las escuelas y la preocupación, porque los docentes no entendían qué estaba pasando, cómo era esto, empiezan a mandar notas a los padres, a decir, miren, fíjense, hablen con los chicos están apostando. Y se empieza a hablar de esto, se empieza a hablar mucho en los medios. Hace un año y pico que estamos hablando de esto, dando talleres en escuelas, hablando con los padres, viendo qué está pasando. Porque para apostar a los juegos de azar hay que ser mayor de 18 años, ¿no? Entonces una pregunta, yo cuando doy talleres con los chicos, les digo, si hay que ser mayor de 18, ¿cómo apuesta alguien de 14? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Entonces, claro, ellos se miran entre ellos y dicen, pero es re fácil, ¿por qué no nos piden nada? Claro, o sea, acá mucho tiene que ver las redes sociales, ¿no? Los chicos no consumen ni tele ni radio, son las redes sociales y los influencers, que aparecen ahí promocionando, publicitando apuestas. Los chicos entran a ese sitio y lo único que aparece es un cartel que dice, sos mayor de 18, o sea. Claro, ¿y cómo hacemos para blindar a nuestros hijos de algo que parece ser casi que imparable, ¿no? Porque no los podemos tener en un mundo separado de esas ofertas, ni de que participen, aunque sea cuidado por nosotros, de lo que disfruta todo el mundo, que es quizá las redes sociales. Totalmente. Primero, lo que quiero aclarar es que estos sitios donde apuestan los chicos son ilegales. ¿Dónde apuestan los pibes? A sitios ilegales, que no chequean que del otro lado... lado... como que lo dejáramos ir al centro, a un centro clandestino de apuestas, ¿no? Exactamente, entonces ahí ya hay un peligro. Pero luego, a mí me parece que el tema de las apuestas en los chicos abre, digamos, flechitas hacia distintos temas, muchos. Por un lado, los chicos están bastante solos en o sea, estamos viviendo un momento histórico muy complicado para todos, porque nos quedamos un poco entre paradigmas, digo, los adultos, los grandes, ¿no? Un mundo que ya cambió,
estamos intentando adaptarnos a nuevos paradigmas, a las tecnologías. Con una pandemia que nos atravesó. Con una pandemia que nos atravesó y de la que todavía hay secuelas, nos demos cuenta o no, pero el mundo cambió aún más. Entonces, por ejemplo, lo que trae es, ¿a partir de qué edad un niño tiene que estar en contacto con las pantallas? Está bien que a los 3 años, cuando el chico empieza a demandar atención, se le dé una pantalla. O hay que sentarse a jugar un ratito, como se hacía antes, o se puede un poco y un poco. Cuando nos encontramos con pacientitos que llegan al tratamiento ahora con problemas de apuestas, lo que vemos muchas veces es que cuando jugaban a los juegos de consola, siendo un poco más chicos, ya también mostraban que no aceptaban perder, se enojaban mucho, rompían algo, no paraban para cenar. Esas son las primeras luces que deben tener en cuenta los padres. Está muy emparentado los juegos de consolas, las nuevas formas de jugar de los chicos. Se desliza muy fácilmente hacia las apuestas. Entonces, es que los padres es necesario que estén atentos, que larguen un poco el celular. Por eso digo que abre flechitas hacia muchos lugares. Débora, también me parece pertinente en esta línea contar un poco con las situaciones que te encontrás en esas consultas, ¿no? Que realizan estos jóvenes, estos niños, estos padres desesperados y las consecuencias más graves que han tenido. Sí. Sobre todo para poder... Capaz que hay un padre que está perdido con el tema y no entiende nada y dice, pero ¿en qué momento pasó todo esto? Claro. Pero también para que pueda estar más atento. Claro. ¿Cuáles las peores consecuencias con las que te has encontrado? Claro. Yo hace 20 años que me especializo en ludopatía. Tengo libros publicados, pero yo siempre trabajaba con adultos, porque como hay que tener 18 más para apostar, siempre me encontré con ludópatas adultos. Y de repente estamos armando grupos para chicos y grupos para padres, porque llegan al consultorio chicos de 17 años con deudas de juego, porque empiezan a pedirse... ¿Pero qué apuestan? Porque para apostar por internet tenés que tener una tarjeta. Billetera virtual. O sea, apuestan con el dinero que los padres les transfieren. Como ya no se maneja mucho efectivo, billete, les transfieren para los gastos, para que compren el almuerzo, para los libros, para lo que sea. Arrancan con eso y cuando ya se van quedando sin dinero, empiezan a pedirse prestado entre ellos, a pedirse préstamos. Terminan quizás sacando dinero de la casa, recordando dónde estaban los ahorros de los padres. Es decir, empiezan a pasar situaciones muy similares a las adicciones con sustancias. Claro, de drogas. Absolutamente. Pero lo estamos encontrando en chicos. Ahora, lo que pasa es que como son chicos y quizás hace no mucho que les sucede esto, lo bueno en todo caso, no, porque una cosa es encontrarte con un ludópata de 20 años de juego, que es mucho más difícil ahí, la abstinencia, que con un chico que hace meses y que de alguna manera está pidiendo ayuda. Digo, algo está pasando ahí y es un poco más sencillo ir desarmando esto y pensar qué le está pasando, con qué se enganchó. Una de las cuestiones centrales es no naturalizar las apuestas. Muchos padres le tienen más miedo a la sustancia que a las apuestas. Tienen más miedo que los hijos tomen alcohol o que fumen marihuana a que apuesten. Creen que la apuesta es algo más inofensivo. Y sin embargo, bueno, quienes trabajamos en ludopatía sabemos que no. ¿Y qué le pasa a alguien que desarrolla una adicción por el juego? Es como el mismo fenómeno que con sustancias, ¿no? Puede ser alcohol, drogas, etcétera. ¿Qué pasa ahí que esa persona, que se le despierta que no puede parar? Bueno, en general, así como vamos a compararlo con el alcohol, ¿sí? Así como hay personas que toman socialmente, cuando se reúnen con amigos, en un asado, en una pizza, toman cada tanto, disfrutan de eso y no son alcohólicos y no se van a volver alcohólicos. Con el juego pasa lo mismo. Hay personas que son jugadores sociales, que van cada tanto al casino, como pueden ir al cine, como pueden ir al teatro. O pueden hacer una apuesta a un partido de fútbol. Exacto. Por ejemplo. Exactamente, sí, tal cual. Y no por eso son ludópatas o se van a convertir en ludópatas. Es decir, que para que alguien genere un vínculo adictivo con algo le está pasando. Como si dijéramos, algunas condiciones tiene para generar un vínculo adictivo. Aunque yo me quiera hacer adicta a algo, si no tengo esas condiciones, no voy a poder. En general tiene que ver
con cuestiones familiares, con cuestiones de la historia, pero también con lo que promueve el cuerpo social, porque ahí también vamos, ¿no? En una época de empuje al consumo, de consumir lo que sea, están creciendo las adicciones diversas, ¿no? Donde hay una fragilidad muy fuerte, ¿no? Donde las personas se derrumban frente a situaciones que son más o menos esperables, pero hay como un derrumbe, mucha angustia, mucha soledad. Débora, ¿han tenido casos de autoeliminación de jóvenes por no poder manejar, llegar a un extremo con la ludopatía en jóvenes? Lo que pasa es que los jóvenes, los chicos, al estar apostando en sitios ilegales, ahí no existe la instancia de la autoexclusión, ninguna instancia de cuidado. Eso lo cuentan con eso las empresas que cumplen con las condiciones que el Estado puso cuando legalizó el juego online. No, pero digo, en el afán ese de conseguir plata, se meten en un lado, en otro, tal vez van incluso a lugares clandestinos a pedir dinero, no sé. ¿Han tenido situaciones de esas? Va pasando de todo, sí. De hecho, allá las noticias que llevaron a que se replique y a que sigamos hablando de esto y que el mundo político esté empezando a legislar, porque se legalizó el juego online. A ver, hay antecedentes de lo que pasó en España cuando se legalizó, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Inglaterra. Entonces, frente a esos antecedentes, lo bueno es tomarlo como ejemplo y ver cómo hay que hacerlo para que no haga estragos en la sociedad. Esto es lo que ahora empieza el mundo de la política a ver cómo legislar para cuidar a los pibes. O sea, el Estado ahí interviniendo porque empiezan a aparecer noticias como, bueno, un chico de 14 años que empezó a apostar, además en países muy apasionados por el deporte y por el fútbol en particular como los nuestros, el tema de las apuestas deportivas. Allá hay muchísimas publicidades, muchísimas, todo el tiempo publicidades, además con figuras que son muy importantes, que son referentes. En tu opinión, además de, bueno, el tema de base, que es la familia, el apoyo, cómo acompañamos a los niños, cómo estamos atentos, habría que regular el tema de las publicidades. Y te pregunto también, en esta cosa que puede resultar un poco contradictorio, ¿no? Que las propias empresas que generan juegos de apuestas también financian, ¿no? Prevención, campañas, etcétera. ¿Debería haber digamos, una luz roja cuando alguien apuesta más de una medida? Sí, claro. Eso hay que armarlo. Es decir, ¿cuáles son los indicadores para la empresa de que del otro lado hay alguien que empieza a jugar adictivamente? Por ejemplo, si alguien empieza apostando en el fútbol, ¿sí? Y a los 2 meses ya está apostando a básquet, vóley, ping pong, ahí ya hay alguien que empieza a no jugar por disfrute o por entretenimiento, sino que algo empieza a mostrar. Las cifras de dinero, el tiempo que pasa apostando. Hay indicadores, lo mismo para la familia. Lo que pasa que en el online es mucho más difícil detectar. Porque no está el cuerpo mostrando. Legislación por estas horas no creo que se esté analizando mucho en Argentina con un gobierno libertario, ¿no? Bueno, estamos... No, se lo consulto realmente porque, digo, ¿no va a limitar la capacidad de las empresas de percibir más dinero? Mira, absolutamente, pero esperemos que sí lo empiece a hacer porque los chicos, porque yo estoy dando charlas en distintas ciudades del país, del norte, y vos te pones a charlar con los chicos y todos reconocen que están apostando con mucha facilidad, así que el tema de la libertad, ¿no? La palabra libertad está absolutamente vaciada de sentido. Se fue vaciando de sentido. Y cuando hablamos de un adicto, justamente no estamos hablando de alguien libre. Porque un adicto es alguien que quedó esclavizado en relación a eso que consume, el juego, la cocaína, la marihuana. Así que ¿de qué libertad hablamos, no? Débora, ya tenemos que ir cerrando. Si a alguien, bueno, le resuena todo esto que venimos conversando, ¿dónde puede acceder a tus contenidos? Vas a estar además recorriendo un poco el país, con entrevistas en diferentes medios aquí en Uruguay. ¿Cómo se puede acceder? Sí, bueno, por Instagram, Débora Blanca LJ. LJ es de Lazos en Juego, que es el equipo que yo allá dirijo. Y si quieren ver videos, que también hay muchos que yo vengo haciendo,